Buenos días a todas y todos. Empezamos hoy esta segunda jornada ChinaCult.es. Es la segunda, la primera tuvo lugar hace unas semanas en la Biblioteca Forpien en Barcelona. Tuvimos Paloma Chen y Minke Wang, que dialogaron con Irene Masdeu y Laia Manonellas. Esta vez estamos aquí en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro del marco de dos asignaturas, Arte y Cultura Popular de Asia Oriental y Temas Avanzados de Arte y Cultura Popular. Y de hecho, en nuestras asignaturas, tanto la mía como las de Irene, las que impartimos yo e Irene, hemos tenido el placer de tener artistas de origen asiáticos que han hablado de su obra, ¿no? Irene tuvo Ciro Sirao el año pasado, hace unos años la Marito en el marco de estas asignaturas, y hoy tenemos el placer de tener aquí Shushu Zhu y Lucía Sun. Antes de empezar, dejo la palabra a Joaquín Beltrán, que es el IP de Interasia, del Grupo de Investigación Interasia, que es también el grupo que promueve la base de datos ChinaCult.es, que es el punto de partida de estas jornadas. Y él introducirá, ¿no? Puede introducir esta base de datos y cómo nació esta experiencia rápidamente antes de pasar a hablar con las ponentes, las invitadas. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a tothom. Bon dia a tothom. Bien, esta actividad que vamos a ver hoy tiene que ver con un proyecto que comenzó en el año 2016. Y bueno, quisiera agradecer, claro, porque esto no ha sido posible si no fuera por la colaboración desde un primer momento con la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, que de hecho en esta ocasión también, ellos están colaborando en esta actividad. Y tenemos fotógrafos enviados desde Barcelona, del Instituto Confucio, para documentarlo. Bien. Además del Instituto, de la Fundación Instituto Confucio de Barcelona, también en un primer momento comenzamos en el año 2016, ya hace casi 10 años, dentro de poco. También estuvo relacionado con el CERAO, el Centre d'Estudis i Recerca de Asia Oriental. Y es una iniciativa que surge desde el grupo de investigación Interasia, que yo dirijo con la profesora Amelia Saiz López, que está allí detrás. Lo que pasa es que me ha cedido la palabra para que haga la presentación. ¿Qué es esta base de datos de humanidades digital? Esta base de datos digital. Nuestro objetivo, porque ya desde hacía tiempo, desde el año 2010-11, ya comenzamos a ver que uno de los temas que había que trabajar sobre lo que es la presencia china en España es la producción cultural. La producción cultural entendida en un sentido muy amplio. Y la idea que hay detrás de esta base de datos es, por un lado, la interculturalidad. El grupo Interasia, inter viene de interculturalidad, por un lado. Por otro lado, también es un grupo interdisciplinario, ¿no? Tiene las dos cosas. Aquí tenemos a nuestros representantes. Faltaría Laia Manonellas, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, que también es miembro del grupo, que con ella y junto con Irene y Roberto, que se incorporó un poco más tarde, comenzamos a trabajar en distintos congresos, panels, actividades que fuimos realizando, como os digo, desde principios del 2010-2012, relacionados, como os digo, con producción cultural a todos los niveles, ¿no? Cine, pintura, escultura, fotografía, etcétera, etcétera.
Y lo importante de esta base de datos, lo que teníamos en mente, junto con Irene, que es cuando acabamos eligiendo el título, bueno, son estas tres palabras clave, ¿no? China, cultura, cult es abreviatura de cultura y es de España, ¿no? China, cultura, España. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Y esto es importante porque tratamos de hacerlo sin jerarquizar. Es decir, toda aquella producción cultural que se realiza en el contexto español, que tiene que ver con China, la incluimos. Esto quiere decir que, por un lado, tenemos a personas procedentes de China, ya nacidas en muchos casos, descendientes de migrantes, pero por otro lado también artistas o productores culturales de España, de aquí, que utilizan en su obra en algún momento a China o cultura china, ¿no? Entonces la idea es no jerarquizar. Claro, nos encontramos de todo, sí que hay algo de selección, tampoco es todo, ¿no? Hay algo de selección, pero es este diálogo, ¿no? Porque la interculturalidad, en definitiva, es el encuentro entre personas procedentes de legados culturales diferentes que entran en contacto y qué es lo que surge, ¿no? ¿Qué es lo que surge? Y eso nos pasa a productores, artistas españoles y también a productores que vienen de China o que han nacido aquí pero son de origen chino. Yo no voy a entrar en... Aquí la tenéis, la podéis consultar en cualquier momento. Veréis cómo hay distintos apartados, ¿no? De audiovisual. No sé si... Vete arriba es donde vienen las etiquetas. Bueno, veis artes escénicas, literarias, plásticas, audiovisual, exposiciones, fotografía, instalaciones, música, ¿no? Tratamos de ser lo más amplio posible y es importante también, como nos recordaba Irene, ver el aspecto de la producción, ¿no? Es decir, no solo el artista que lleva a cabo la obra, sino bueno, exposiciones, ¿no? Exhibiciones, residencias, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, no está todo, ni mucho menos. La mayor parte de estas entradas, yo me atrevería a decir, la mayor parte, las ha realizado Irene Masdeu en distintos momentos, desde el año 2016 hasta la actualidad. Roberto Figliulo también ha colaborado. Está en castellano, en inglés y en chino también, gracias a estudiantes, colaboradoras que a lo largo del tiempo. Y bueno, ya acabo recordando que una de las primeras actividades que realizamos fue precisamente una exposición de fotografía de Yesi Chi, no sé si lo conocéis, de Valencia, es un fotógrafo, Yesi Chi, que en el Centre Cívic Colferix, en Barcelona, bueno, allí tienen un apartado dedicado a fotografía, el Català Roca, el Centre de Fotografía Català Roca, y organizamos una exposición de fotografía y luego, posteriormente, otra, ¿no? Es decir, que la fotografía comenzamos por ahí, en actividades, ¿no? Actividades, y ahora tenemos una nueva, ¿no? Es un placer y gracias a las dos invitadas por venir desde Madrid, para estar con nosotros y para explicarnos su trabajo. Bueno, yo sin más lo dejo aquí y os animo a que entréis en la página web, la consultéis, porque este es material de trabajo también, es documentación, es un archivo, ¿no? Es un archivo que hay que ir ampliando, sin duda, pero ya hay mucho material a lo largo de todo este tiempo. Pues nada, os dejo aquí ya con el seminario. Gracias. Incluso esta base de datos en alguna asignatura, ¿no? En antropología o así os la he mostrado, o sea que refleja mucho todo lo que hacemos en la facultad. Nada más. Sí, bueno, quería justamente que subrayaras esto, ¿no? Que esta base de datos realmente es algo que este grupo de investigación está dando a la sociedad. No tiene que ser un producto que se quede dentro de la universidad, ¿no? Esto está bien que circule y que sirve para instituciones, mediadores culturales, todos los que trabajan, o simplemente apasionados, ¿no? De lo que pasa con China, lo que ha pasado, ¿no? De esta relación entre China y España, que lo utilicen, ¿no? Que se difunda y puede promover figuras de artistas, de creativos que a veces son menos visibilizados, ¿no? Dentro del contexto español.
Vale, entonces empezamos, ¿no? Dejamos hablar, damos la voz a las invitadas. Ahora presentaremos las dos primero, ¿no? Presento primero Lucía Sun, nacida en Valencia. Después vuelves en China 4 años, hasta los 4 años, y después vuelves a España para vivir en Galicia, ¿no? Hasta que no te mudes en Madrid, ¿no? A los 18 para estudiar y trabajar, ¿no? Y ella es fotógrafa especializada en moda y proyectos narrativos. De ascendencia china y criada en Galicia, su trabajo se centra en contar historias a través de imágenes, explorando identidad y pertenencia cultural. Ha colaborado con marcas como Springfield, Showroom Privé o Tiwi, y publicado en revistas como Marie Claire, Icon El País, Metal Magazine o Tapas Magazine. Su obra personal aborda temas raciales en proyectos como I'm Not a Virus o Techo de Bambú, expuestos en espacios como la Sala Arte Joven, Matadero o el Museo Antropológico de Madrid. Con más de una década de experiencia, combina dirección artística, composición cuidada y sensibilidad narrativa. Muy bien, pues yo presentaré a Shi Shitu. Ella nació en Wenzhou, no nació aquí, y nació en el lugar, para decir, ¿no?, que también la familia de Lucía viene de Wenzhou también, que muchos ya sabréis que es uno de los lugares de donde proceden la mayor parte de las personas de origen china que residen en España. Entonces, las dos vienen, ¿no?, la familia del mismo lugar. Ella nació en Wenzhou y llegó a España a los 10 años. Estuvo unos años en Albacete, pero luego ha crecido en Madrid y se ha socializado en Madrid. Es una artista multidisciplinar. Esta ahora es doctoranda en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, está en su 3er año de doctorado, y investiga y se centra en la creación dialógica y performativa, tanto desde lo colectivo como desde lo individual. Creo que es uno de los factores clave, ¿no?, de ese que trabaja en estas dos dimensiones. También es mediadora cultural y ha colaborado en diversos proyectos comunitarios orientados a la integración de la comunidad china en España a través del arte. Es miembro del colectivo Cangrejo Pro. Los que hicisteis sociedad, ¿os acordáis de Shiro? Pues con Shiro está ella trabajando en Cangrejo Pro y utilizan la performance para explorar la identidad compartida, experiencia comunitaria, etcétera, etcétera. En su obra individual, no la colectiva, habla de la memoria, de la experiencia y de las historias contadas como elementos fundamentales que enriquecen su práctica artística, generando un vínculo entre la creación visual y la escritura creativa que le acompaña. Muchísimas gracias, Sese, muchas gracias, Lucía, por estar aquí. Ya podéis. Ahora, ellas lo que van a hacer es van a presentar su obra. Y luego abriremos el debate, ¿no? Entre nosotros les hemos preparado algunas preguntas, pero aquí todos vosotros y vosotras podéis preguntar, comentar. ¿Sí? Pues cuando queráis. Pues me presento yo primero. Hola. Vale, ya está. Pues muchas gracias, Irene, por tu presentación. Yo creo que todo lo que has presentado es lo que yo quería comentar. Nada, yo soy Sisi Zu, o me podéis llamar Shishi, que es lo que ha pronunciado Irene bastante bien. Nada, hoy os voy a traer 2 obras, bueno, en realidad como son diferentes obras y tal, pero quería enfocar como 2 visiones diferentes. Hemos hablado del colectivo, entonces os voy a traer como unas obras. Empieza con esta obra que se llama Violencia Invisible. Os voy a compartir un poquito la experiencia, por qué me ha llevado a hacer esta obra y digamos que aparte de esta instalación, también de la performance que hicimos con Cangrejo Pro, desde la visión como más bien familiar, porque yo vine con los 10 años aquí a Madrid y mi familia como en Madrid, sobre todo, como todos la gente de la comunidad china, trabaja de un negocio y tal. Entonces, en 2022, cuando estamos haciendo performance con mi grupo de Cangrejo Pro, de repente ha surgido como que de una conversación de otras miembros de Cangrejo, que ella no tenía esta experiencia de que la familia se trabaja de negocio, de repente hablan y se descubre como que todo el mundo que trabaja de un negocio tiene este problema de que surge o que está
sufriendo mucho de estas violencias invisibles que nadie se sabe, pero realmente está sucediendo, ¿no?, en vida real y cada momento que se pasa. Entonces, esta es una obra que cuenta de las violencias que suceden en estos negocios y yo le he dado como mi interpretación. Yo creo que cuando habla de una obra más bien sentimental, emocional, lleva como que muchos, sobre todo que tu experiencia se está involucrado en este proyecto, tiene muchísimas cargas. Yo iba como que haciendo fotografías en diferentes locales y tal, extrayendo a unas imágenes para que la gente, aparte de ver estos negocios como los chinos, porque es una expresión que muchos de Madrid se dice, ¿no?, de los locales. No se dice de locales de alimentación ni de una tienda, dice directamente pues los chinos de mi barrio. Y nada, por eso hemos llevado a realizar una obra performativa que se llama Vamos al chino. Venía de esta frase de al chino. Y a decir, esta obra, como el nombre que indica, son violencias invisibles y tal. Entonces yo hice una extracción de las imágenes y a realizar como una obra instalativa que mi fuente de investigación venía de aparte de la experiencia que he vivido, muchas lo sacaba de la prenta, como que todos los que ha sucedido a lo largo de años, de todos los recursos que he podido encontrar de Internet, de las violencias, que ya no solamente de los enfrentamientos, sino que hay suceso que lleva a los muertos y hay como que casos bastante graves y que dan muchísima pena de los muertos de jóvenes, niños o de adultos y tal. Entonces, esta obra final se llegó a hacer como extracción de imágenes, recopilación de las informaciones, de la prenta, y se me ha llevado a hacer esta obra que al final se expuso en 2022 en Intermediae de Matadero, en la segunda jornada del encuentro de Diáspora China en Madrid. De hecho, ahí hemos coincidido con Lucía y, de hecho, creo que habíamos tenido como un encuentro de los creadores en Matadero y tú y yo habíamos hecho una presentación, bueno, no de estas obras, pero hemos hecho una charla también. Y pues nada, hemos encontrado aquí otra vez las dos, así que... Como compañeras de charlas. Sí. Y nada, estos son unos detalles porque yo al final utilicé como mucho de los materiales sensibles, porque al ser una obra que tiene tanta carga emocional y sentimental, me parece que el material es un elemento bastante clave para transmitir todo lo que ha sucedido tan fuerte, pero al mismo tiempo tan sensorial que los espectadores pueden recibir de esta parte, ¿no? Y yo he metido como que muchos elementos que entre Grupo de Cangrejo también hemos utilizado mucho, por eso está el hilo rojo y los hilos de negro, que la verdad son los sucesos que ha llevado de muerte o de un enfrentamiento y tal. En esta obra he tenido oportunidad como que de compartir con mucha gente y tal, pero ha llegado un momento de que como hay tantas cargas emocional, porque al final tú te desgastas mucho de tu sentimiento, ¿no? Yo no quisiera que esta obra, al final yo voy a como que ser, es como que no sentir nada. Yo prefiero que se deja en el pasado, yo me guardo este sentimiento y que se puede durar, ¿no? Y no habrá muchas veces de toda esta trayectoria y tal. Sin embargo, os voy a traer como que mencionar un poquito. Bueno, he preparado muchas diapositivas, así que voy a hablar un poco rápidamente. Esta es lo que os comentaba de la obra, de la performance que hicimos con Cangrejo Pro, que se llama Vamos al chino. Y todas las fotos que yo he traído son las fotos que hice yo durante el proceso. Fotos que de momento no se podía encontrar en ningún sitio porque hay tantas fotos que aún yo estoy organizando. La verdad, cuando se trabaja de colectivo se siente diferente porque la obra que yo hice de la violencia invisible lo hacía yo sola, viendo todas las imágenes, todas las noticias, que yo llega un momento que no podía aguantar. Pero en esta obra, al trabajar de colectivo, en realidad como que estás más segura
dentro de un colectivo y que te puedes sentir como que protegida, porque todas estamos compartiendo de la experiencia bien vivida o bien como que fuera de esta, ¿no? Así es un apoyo mutuo entre todas. Y la verdad, esta obra llevamos realizando en diferentes sitios, primero desde Matadero, luego también hicimos en Sevilla, y en Barcelona también hicimos otras también. Y luego terminó a final en el Museo de Traje de Madrid, que llega un momento de que esta obra ya ha llevado su final. Como que ya no vamos a realizar más de esta performance. Si hubiera, pues igual sería como algo de documentar a unos recursos que se podía ver visualmente, pero ya no de performance. Y esto es como que de compartir de manera colectiva, bien desde grupo o bien desde la visión de la familia. Y luego os voy a traer como a unos fragmentos que de mi obra visual, como que trabajando yo sola. La verdad es una perspectiva diferente. A mí me gusta mucho el paisaje de pequeña, por eso metí en Bellas Artes. Y de una anécdota de que yo creo que era cuando estaba en clase de pintura, hice un paisaje, creo que mi profesora o mi profesor me dijo, ¡ay, qué bonita! Y yo sentí tan contenta de la imagen que hice y yo me quiero hacer más de paisaje. Pero claro, al final cuando haces un paisaje, bien si narras solamente o describes tal cual de tu paisaje, en realidad le falta el contenido. Entonces yo llevaba como pensando, ¿y qué es lo que yo quería hacer de mi arte visual? En aquel momento, cuando estaba ya al final de mi grado, hice esta investigación, bueno, que yo le llamo el paisaje y la mariposa y los narcisos, porque es una interpretación de una obra de un filósofo chino sobre Zhuangzi, que soñaba de la mariposa. Entonces yo hice como que mi versión utilizando otra vez de los materiales sensibles, pero como que alternando de diferentes técnicas, porque de la tradicional, o sea, de la arte tradicional me gusta, pero creo que es el momento de que tenemos que dar una nueva visión innovadora. Entonces yo hice como que una prueba de diferentes materiales, de diferentes técnicas, no solamente de pintura, sino que también una fotografía, también como que probando diferentes impresiones que se podía hacer. Estos son algunos fragmentos que yo hice, o sea, está la técnica, digamos, de óleo sobre papel, papel occidental, porque el material al final tiene su propia historia y yo quería que esta historia se guarda y que se combina con las otras. Y como cerrar un poquito, esta es una obra que llevaba realizada en 2024 y fue expuesta en el Museo Nacional de Antropología sobre la montaña. Esta es como que un poco el resultado de lo trabajo que yo hice de fin de grado, como un poquito de evolución de cómo puedo llevar este paisaje que me gusta tanto, pero yo quiero dar como que mi voz o que mi interpretación propia, ¿no? Porque al final la montaña es algo bastante simbólico, digamos que en el arte chino tradicional. Yo le he llevado como que montaña a un símbolo de uno mismo, del interior. Esta es como que es una exploración individuo de una misma, de cómo sentir esta montaña y cómo transmitir a través de la montaña el interior, que es digamos que un diálogo del interior, porque al fin y al cabo la creación que yo exploro mucho es diferentes diálogos creativos, desde diferentes diálogos creativos como diálogo colectivo y el diálogo interior. Porque yo creo que es buena oportunidad de trabajar entre el colectivo, pero muchas veces como que tengo que mantener mi voz propia, de qué quiero hacer aparte de estar en colectiva, como que tengo que tener mi propia voz para poder aportar esto que seguir el colectivo. Entonces esto es un poquito como que dos versiones diferentes. Y nada, esto es un poco el detalle de esta montaña. Y os he traído, va a ser la última ya, no extiendo mucho. Vale, que he hablado tanto del yo, ¿no? Del diálogo interior. Esta en realidad es un trabajo que hice de mi trabajo Finemáster, que es sobre ensayo, como que un pequeño ensayo
del yo, o sea, del interior visual. Son obras que yo llevo realizando en diferentes proyectos y yo le he dado como otra vuelta de cómo puedo aportar de mi arte visual en estas creaciones colectivas. Son proyectos que, o bien en proyectos comunitarios, este era unos fragmentos de un proyecto que hicimos en Conde Duque sobre la primera y la segunda temporada de Tiema Sinkon, que es una actividad familiar de carácter de mediación cultural, ¿no? Entonces yo iba siendo fotógrafa de todas las sesiones y tal, entonces yo metí como que mi interpretación de cómo encontrar este pequeño yo. Cuando trabaja muchas veces en colectivo o en colaboraciones, es muy importante mantener tu yo, o sea, el tú mismo. Entonces, os he traído a unos fragmentos que creo que puede ser como bien para el yo, la visión que quería transmitir. Y también, bueno, unas performances que hicimos en Matadero, en diferentes colectivos y tal. Allí, yo la verdad, en colaboración aprendí mucho. Y me gusta mucho como que hablar con la gente y como que de escuchar de su historia y al final siempre es como que sientes esta conexión con ellos. Y esta parte de conexión yo quería como que guardar y luego como que conservar en mi obra. Y nada, estos son todos los materiales que os he traído y espero que habéis disfrutado. Gracias. Muchas gracias. No he mirado el tiempo, pero creo que podéis ir con calma, ¿eh? No, vale. Yo me he quedado con los que tenemos 15 minutos de presentación. Dije, pues voy a ir un poquito más rápido para que luego no se queda el tiempo para Lucía. Pero sí, tenemos tiempo todavía. Ahora pasamos a Lucía, si quieres. Bueno, pues nada, me presento. Me llamo Lucía. Y yo un poco, a diferencia de eso, hoy os he traído un poco más, digamos, una especie de línea de vida en cuanto a producción artística, pero para mí, no sé si para otros artistas, sí que es verdad que mi producción artística tiene que ver mucho con mi vida personal. Entonces hoy os vengo a traer un poco etapas de mi vida y cómo esas etapas me han llevado a ciertas producciones artísticas. Entonces, os voy a contar un poco de mi vida, ¿vale? Traigo la primera parte, la primera diapositiva, Lu, Xi, guión Lucía. Zansun es mi nombre, pero es un nombre que en chino es Lucy y en español es Lucía, ¿no? Entonces, al final, creo que refleja muy bien, digamos, la dualidad y el mix cultural que tengo, que al final soy como de la primera generación de padres migrantes chinos y soy como de la primera generación de chinas nacidas o chinas nacidas en España, ¿no? Entonces, toda mi vida, o sea, mi madre era dueña de un restaurante y toda mi vida he vivido en un restaurante, en una ciudad muy pequeña que se llama Orense, en la cual era la única niña china que había por ahí. Entonces, con mi madre trabajando y yo en el colegio, tampoco tuve mucho conocimiento sobre la cultura china y muchas ideas preconcebidas acerca de los chinos, creadas un poco por mi ambiente y creadas también por el sentimiento de cuando eres una niña pequeña y eres la única persona diferente a los demás, cuando tus amigas se van a lo mejor de viaje a no sé dónde y tú te quedas ayudando a tus padres, tienes una vida aunque vivas o sea, es como que te sientes por fuera, por dentro te sientes española, ¿no? Pero por fuera sabes que eres diferente a los demás. Entonces, digamos que eso me marcó mucho en la infancia y con 16 años tuve una especie de revelación artística y vi una película que se llama Precious, que habla como de bullying en la escuela y me conmovió muchísimo y me di cuenta de la capacidad que tenía la imagen para generar como un cambio en una persona, sobre todo porque al final te transporta a otro momento en el cual tú a lo mejor no lo has vivido, pero te da la posibilidad de poder vivir ese momento y de reflexionar acerca de eso, ¿no? Y entonces aprendí como el gran potencial que tiene la imagen para poder comunicar, ¿no? Y para poder llegar a la gente. Y eso como que dije, quiero ser directora de cine, ¿no? Quiero ir a hacer realización. Entonces me hice bachillerato por artes,
Y a partir de ahí le dije a mis padres que quería irme a Madrid a estudiar comunicación audiovisual, lo cual pues mis padres no me apoyaron absolutamente en nada. Me fui con una mano delante y otra detrás, pero me fui a Madrid. Entonces, digamos que en Madrid, bueno, esto es un poco una diapositiva sobre mi trabajo, pero la voy a dejar detrás mientras hablo. Y entonces en Madrid hice comunicación audiovisual y de una manera muy casual, digamos, llegué a la fotografía, porque una chica me pidió unas fotos, yo tenía una cámara y dije, bueno, vale, pues te las hago. Y claro, mientras estaba haciendo pues trabajos de clase, que hacía un montón de cosas, de vídeo y demás, hice fotografía y me di cuenta de que la fotografía era como un frame de un vídeo, ¿no? Y te permitía la posibilidad de hacer cosas, de contar historias en una imagen y con una necesidad de producción muy sencilla. Porque a lo mejor para hacer un vídeo necesitas mucho equipo, tiempo, preproducción, pero para hacer una foto, si no te quieres complicar, realmente no necesitas nada, ¿no? Solamente una persona o un escenario y crear como tu propia idea, ¿no? O sea, como reflejar lo que tienes en la mente y crearlo a nivel físico o a nivel visual. Entonces me llamó muchísimo la atención y una vez acabada la carrera, pues empecé, digamos, mi andaina artística, en la cual, pues, de una manera, pues, muy humilde, empecé a hacer fotos a gente, empecé a buscar referencias, de una manera todo muy autodidacta. Entonces, empecé a buscar modelos, a hacer cosas y pues dio la casualidad que ya empecé a buscar trabajos de moda y tuve la suerte de que me cogieron en un sitio, en una empresa de comercio electrónico, pues que hacía moda y hacía todo este tipo de cosas y eso fue mi escuela real de donde yo aprendí realmente a usar flashes y luces, porque antes lo que yo hacía era, veo una cosa que me gusta, intento replicarla y sobre todo como en escenarios en el exterior, ¿no? Entonces, voy a mirar una cosa, a ver si no me quiero que dejar nada. Vale. Y con esto, paralelamente, cuando digo mi inspiración, paralelamente cuando acabo la universidad, yo tenía como esa idea de que yo no me juntaba con chinos. Porque la idea que tenía yo de las chinas universitarias era, o sea, ahora lo pienso y digo yo, o sea, vaya estupidez, ¿no? Pero yo pensaba, pues es que no me quiero juntar con ellas porque como no van de fiesta y solo les gusta ir a comer y a cantar en el karaoke, y yo no canto, o sea, es absurdo total, ¿no? Entonces me fui a la universidad sin haber hecho ninguna amiga china y creo que también tiene que ver un poco con esa falta de aceptación de mi propia identidad, que creo que es una cosa que también viene implícito en ser adolescente y ser joven, ¿no? Esa necesidad como de encajar y no encontrar tu sitio. Y en ese momento, después de la carrera, casualmente coincidí con una chica en una cosa que teníamos y era una chica china y esa fue mi primera amiga china, que se llamaba Daisy, que de hecho vive ahora en Barcelona. Y cuando la conocí me di cuenta de que era una chica pues muy liberal, muy moderna, con unas ideas muy parecidas a las mías. Entonces nos hicimos amigas al instante y junto a ella pues fui entonces conociendo también mi propia cultura de una manera inconsciente por las cosas que ella me contaba, las cosas que hacíamos, lo que comíamos. Y entonces empecé ya a hacer muchas amistades chinas, a acercarme más también a mi cultura y quizás también a estar más en paz con mi propia identidad. Y ahí es cuando empezó también una parte, mientras yo hacía mi producción artística, empecé mucho a fotografiar mujeres chinas. Sobre todo amigas y gente que tenía la oportunidad de fotografiar, pero sobre todo porque creo que en cierta parte me inspiraban y como que me ayudaban como a acercarme de una manera a mi identidad. No lo sé, era como algo como inconsciente, que era como me llamaban la atención, me atraían visualmente y necesitaba como también como, no sé si una excusa para conocer más un poco también esta gente, no sé. Y bueno, paralelamente a mi trabajo fui haciendo esto, también hice un videoclip, hice un montón de cosas con mujeres chinas, sobre todo mujeres chinas, no sé por qué me llamaba la atención, quizá porque a lo mejor me sentía como más reflejada en ellas. Y bueno, esta parte, digamos que el punto de inflexión viene con el COVID, que creo que para muchos de vosotros también ha sido como un punto de inflexión en vuestras vidas, ¿no? Un cambio como en todo en general. Y el COVID, de repente una chica me dijo, tenemos que ir a manifestarnos porque lo que está pasando con los chinos aquí, claro, de repente
pues yo que lo viví, pues de repente sentías muchos insultos, muchas bromas hacia los chinos, la gente te gritaba por la calle. Entonces, como sentí la necesidad de comunicar, ¿no? De una manera como más reivindicativa, de decir, joder, pues vale, no será, a lo mejor no deberíamos ir a la calle a manifestarnos, pero yo, que quizás lo único que yo creo que a mí se me da bien, bueno, se me da bien cocinar y alguna cosa más, pero lo único que yo creía, porque yo la palabra no es mi fuerte, pero sí creo que la imagen es algo muy fuerte en mí, entonces mi manera de comunicar es a nivel visual, ¿no? Y pensé que sería muy importante como darle a esta palabra como de I'm not a virus, como esa imagen, ¿no? O sea, ese potencial de darle también esa primera imagen que tú veas y entiendas, ¿no? Algo, ¿no? Entonces hice una serie de fotografías, reuní a gente en el COVID, lo cual no está muy bien, pero bueno. Dije, bueno, pues voy a reunir a gente, hice un llamamiento por Instagram, reuní a gente y hicimos una serie visual de, digamos, un poco reivindicativa de no soy un virus, ¿no? De hacer lo que pongo aquí, como comunicar ideales, la comunidad, reivindicar la lucha, el orgullo también ser chino. Y entonces hicimos como una serie relacionada con las máscaras, con el aislamiento, con el rojo, que es un color muy potente en China, ¿no? Y en esa parte, digamos, como nace en mí esa idea, ¿no? De que a nivel profesional también, esa idea de intentar que esa producción artística y estética que yo hago, que la estética no se quede solamente en eso, sino como en buscar algo bello más allá de, ¿no? O sea, como buscar más la belleza en lo conceptual y en lo artístico, más que solamente lo puramente estético, ¿no? Y nace en mí como esa idea de, vale, quiero hacer moda o quiero hacer cosas bonitas, estéticas, pero que tengan un mensaje implícito, ¿no? Y que sean un mensaje importante. Y digamos que ahí empieza otro proyecto personal mío artístico que se llama Techo de Bambú. Techo de Bambú nace con la idea de digamos, como desmitificar ideas preconcebidas que hay sobre las mujeres chinas, ¿no? Como esa idea quizás de sumisas, dóciles, ese estereotipo que hay sobre la mujer de la familia. Entonces, como que me llamaba mucho la atención también porque era una idea que yo tenía acerca de mi propia cultura, ¿no? Y digamos que Techo de Bambú el proyecto en sí trata de hacer entrevistas a diferentes mujeres chinas y de ahí sacar, digamos, una idea del mensaje que yo conecté con ella y de ahí sacar una idea artística para hacerla, ¿no? Entonces hice entrevistas también a mucha gente. Bueno, este proyecto lo hice gracias a la colaboración de Liguay y El Matadero, que me dieron la oportunidad de poder hacer esto. Y las chicas que seleccioné eran de todas las edades, de diferentes backgrounds. Y el mensaje final que viene a dar, además de que fue para mí algo, digamos, como a nivel personal muy importante, porque me acercó mucho a conocer a más gente de mi comunidad, a conectar, a saber sus historias, a reflexionar sobre las historias, ¿no? Una reflexión que me llamó, o sea, hay muchas reflexiones que he hecho a nivel de hacer entrevistas que me parecieron muy importantes, por ejemplo, ¿no? Chia Kun es una señora que entrevistamos. Y cuando yo la entrevisté, ella contaba que pues, había venido aquí a España a buscar un futuro mejor para su hijo y para ella. Y yo pensé, tiene un hijo adolescente, no habla en el idioma, ¿no? Y pensé, joder, para un niño adolescente salir de su zona de confort, de su familia, de sus amigos y venirse a España, que no conoce a nadie. Y pensé, uy, joder, no sé si eso es de buena madre, ¿no? Pero luego, analizando su vida y buscando una idea para conectar y para hacer la producción fotográfica, llegué a la conclusión de que ser buena madre creo que principalmente también es buscar tu propia felicidad. Porque si no, ¿qué ejemplo le estás dando a tu hijo si no eres capaz de siquiera buscar tu propia felicidad, ¿no? Y creo que al final los niños son muy moldeables y adaptables y creo que tú eres el mejor ejemplo para tus hijos. Entonces creo que a través de estos puedo dar a entender que realmente como que cada historia tiene un mensaje muy bonito e intentamos fijarnos en esa historia. Por ejemplo, en el caso de Chia Kun, jugamos también como con el hilo rojo, porque el hilo rojo es como el hilo del destino, ¿no? Que se habla mucho en China, que te une a otra persona. Y aquí jugamos con moldear el hilo rojo como que tú moldeas tu propio destino. Y bueno, y todas las historias hablan un poco de eso, ¿no? De cada historia tiene, por ejemplo, otra historia que me llamó mucho también fue la historia de
una chica que se llama Alicia, que ella tiene un TikTok que habla sobre las, digamos, como la parte oscura o que nadie habla sobre las adopciones, ¿no? De niñas chinas sobre todo. Y ella habla de el sentimiento de la pérdida de esa persona que nunca llegó a ser, ¿no? Porque al final tú fantaseas y te imaginas la idea, o sea, la vida que tú pudiste tener si tus padres biológicos hubieran estado contigo, ¿no? Y hicimos, digamos, como un funeral a esa yo que nunca conoció. Entonces también hice un llamamiento por Instagram y reuní gente, le dije, venidos de negro. Hicimos un funeral en la calle y las fotos trataban de eso, ¿no? De hacer una despedida de esa mujer que no fue. Pero también importante que yo aprendí sobre las adopciones, que ella contaba, y es súper interesante que cuando tú adoptas, creo que el ser padre no es un derecho, pero el ser niño y tener una familia sí debería serlo, ¿no? Entonces mucha gente creo que a veces adopta por la idea de, bueno, quiero ser padre y esto es historia real, dice, bueno, es que me gustan las niñas chinas porque son dóciles, se portan muy bien. Y quizás no sé que se porte muy bien, es que a lo mejor cuando estaban en esas guarderías, en los centros estos de, no sé cómo se llaman, pero orfanatos exactamente, los niños lloran, pero hay tantos que es que no les hacen caso. Entonces, a lo mejor el niño aprende que no debe llorar porque nadie le va a hacer caso. Entonces, no significa que se porten bien, significa que han aprendido así, ¿no? Entonces, cuando ellos se piensan, los padres, que adoptan un niño con una página en blanco, aunque tengan 6 meses o un año, no adoptas un niño con una página en blanco. Y no puedes adoptar con la idea, digamos, de que o sea, adoptar a una persona racialmente diferente en un país en el que se va a sentir diferente a los demás, tienes que estar muy preparado y conocer mucho la cultura para que ese niño no genere como un rechazo y sobre todo también porque va a vivir el racismo, ¿no? Entonces, son historias muy amplias y que, bueno, esta producción me llenó mucho a nivel para conocer mi cultura y para estar más integrada con mi identidad y aprender también sobre la riqueza que hay en poder vivir ambas culturas, tanto la española como la china. Y bueno, de aquí paso a la llamada, aquí lo llamo castillos ambulantes, pero yo lo llamo crisis de los 30. Entonces, con mi crisis de los 30, yo decidí dejar mi trabajo fijo, hacerme full-time freelance. Dejé mi trabajo, me fui 3 meses a China. Y a China fui a pasar tiempo con mi familia y también como a vivir la cultura desde una persona mayor. En el sentido de cuando yo viajaba a China, iba a los veranos cuando era pequeña, prácticamente no vivía la cultura china porque no reflexionaba sobre las cosas. Entonces pasaban cosas, pero yo no hacía mente de ello. Pero cuando vas siendo mayor, te das cuenta de muchas cosas a nivel social y reflexionas sobre ellas, ¿no? Sobre cosas muy ambiguas, como el papel de la mujer en China o simplemente cosas como culturales que son muy interesantes y que son muy diferentes a España, y eso te da a pensar muchas cosas. Entonces, nada, me fui un poco a la aventura a ver qué me pasaron estos 3 meses, y lo único que me llamó más la atención, porque yo no soy una persona que haga mucha fotografía de paisajes, lo que me llamó muchísimo la atención fue las motos en China, porque ahora lo vais a ver. Es súper interesante porque simplemente una imagen, una motocicleta con una persona dentro te va a decir tanto de la cultura china que es como... Por eso llamé castillos ambulantes, ¿no? Porque parece que llevan toda su cultura y todas sus vivencias en una moto, ¿no? Hasta toda su familia, si hace falta. Entonces me llamó muchísimo la atención y es esa idea de capturar un momento. También era como, pues yo cogía, bajaba abajo algún día y me ponía a fotografiar en momentos de aburrimiento, ¿no? Sin ninguna pretensión de hacer nada artístico, pero como algo que me llamaba muchísimo la atención. Porque a lo mejor la fotografiaba, pero es que no sabía ni siquiera qué fotografiaba. Luego de repente es como abrir un Kinder Bueno, ¿no? De repente te pones a ver las fotos y dices, hostia, mira lo que pasaba aquí, o mira esto, ¿no? Y te das cuenta de todo lo que pasa en una foto y de cómo los chinos tienen esa capacidad de hacer 30.000 cosas a la vez y de llevar todo y ser muy prácticos, de esa idea de no querer tomar sol, pero ni un ápice de sol, aunque estén 40 grados en humedad, da igual. Y no sé, me pareció muy interesante porque la vida en China es así, como muy frenética, ¿no? Y también se ve reflejado mucho como en las motocicletas. Y como última etapa, que es mi etapa actual, bueno, han pasado 2 años, pero bueno, mi etapa actual de ahora, lo he puesto como en un texto que dice: moda como lenguaje, no como estética. Y
quiero vivir experiencias, viajar, comunicar y aportar valor o algo a este mundo. ChatGPT, ahora haz que esto sea posible con la fotografía de moda y que me dé de comer. Entonces, digamos que este es mi momento actual en el cual mi proceso artístico fotográfico, que también es de lo que vivo, pues estoy intentando resolverlo y, bueno, viene resumido en esta frase para ChatGPT, que a ver si me ayuda. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a ambas. Realmente nos hemos quedado muy impresionados por lo que habéis estado haciendo en vuestras muy joven carrera, de hecho, no tampoco tú, bueno, pero 10 años todavía no son y ahora empezamos, nosotros ahora con Irene os iremos preguntando un poco y entrar un poco, ¿no?, en vuestra práctica, la manera en que habéis desarrollado vuestros proyectos, etcétera. La verdad es que yo, la primera pregunta, igual ya la habéis contestado bastante, ¿no?, que era cómo os acercáis a los proyectos, de dónde empezáis, ¿no? Claro, yo veo cómo ambas realmente tenéis una mirada muy personal en vuestros proyectos, ¿no? Vuestro yo nunca desaparece, ¿eh? Igual tampoco en los de moda, ya nos dirás, ¿no? Y por esto igual también habéis escogido el medio fotográfico, privilegiado más el medio fotográfico, porque esto nos permite conectar más con la realidad, ¿no? Es como hay esta fotógrafa americana, Nan Goldin, que nos habla de la cámara fotográfica como si fuera una prótesis del cuerpo, ¿no? Una parte más de nuestro cuerpo para conocer el mundo, ¿no? Entonces, no sé si podéis decirnos algo más sobre cómo habéis pensado estos proyectos. Podéis hablar de uno en concreto si queráis. Y también por qué habéis escogido lo fotográfico. Bueno, tú lo has explicado, ¿no? Es como un encuentro casual, ¿no? Y qué os gusta del medio fotográfico, ¿no? Después aplicado en esta práctica. Yo, por ejemplo, de la fotografía, yo la verdad hacía también muchas fotografías, pero como que tenía un poquito la visión diferente. Me gusta como de los detalles. Y esta fotografía como que no suele ser fotografías con un destino como que ya concreto de que yo quiero hacer tal, sino que al terminar todas las fotos yo le hago como un catálogo, lo iba viendo y tal, y de repente yo hago muchas referencias de una cosa que otra. Igual no tienen nada que ver, pero como que mi discurso le puedo llevar a conectar entre ambas cosas. Y es algo que yo me gusta hacer muchas cosas. Por eso yo defino como que multidisciplinaria, porque no me interesa solamente en arte visual o plástica, sino que a mí me gusta conocer de todos los ámbitos. Igual, de momento, solo lo que puedo hacer es combinar de todos la lectura o todas las influencias que he tenido, lo hago a través de manera visual. Es algo como que me gusta. Y de mi obra, yo es que puede ser como que obras o fotos que yo había realizado en una ocasión de un evento, pero hace muchísimos años, y de repente le retomo y hago una interpretación, porque al final y al cabo los materiales yo le interpreto y lo manipulo, digamos, de mi manera, cómo expresar esta historia. Por eso siempre resalto mucho este diálogo creativo, que yo quería crear este diálogo, como que da igual cómo lo percibía antes, pero yo quiero tomar otra vuelta, que sea de mi lenguaje. Y eso es lo que yo suelo hacer de mis obras y tal. Bueno, yo explicando, o sea, ya comenté un poco qué me llevó a la fotografía y lo que me gustaba de ella, pero también como estos últimos años reflexionando sobre... Mira, voy a poner esta. Perdona. Reflexionando un poco, yo tengo muy mala memoria, o sea, malísima. Entonces, lo bueno es que cuando he ido mirando fotografías que he hecho a lo largo de estos años, me he acordado de momentos que he vivido haciéndolas, ¿no? Y junto a mi crisis existencial de los 30, llegó a mí un pensamiento de que, bueno, que nosotros sepamos hoy en día vamos a vivir una vida, o al menos que nos acordemos de ella, ¿no? Entonces, yo soy una persona que no puedo con la monotonía, y con levantarme de lunes a viernes, ir al mismo sitio, hacer las mismas cosas durante 8 horas,
es una cosa como que siento como que me asfixia, ¿no? Entonces como que pensaba, joder, es que quiero vivir la vida, ¿no? O sea, es típico de esto que dices, quiero viajar, quiero hacer cosas, quiero experimentar, quiero el día de que me muera, a la edad que sea, el poder haber vivido todo lo posible, ¿no? Para llevarme y decir, joder, pues, qué bien he vivido, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta de que quizás la fotografía podría ser un medio, y lo bonito de la fotografía para mí es ya no la foto en sí, sino toda la experiencia que he vivido antes de hacer la foto, ¿no? El poder, a lo mejor, haberme sentado con una señora en este pueblo y haber hecho esto, o el haber pasado un rato súper divertido con los modelos que me ha tocado ese día, o recordar la catástrofe que fue hacer eso, pero simplemente el hecho de poder tener un recuerdo de ese momento que he vivido, y si eso lo puedo unir a que sea mi trabajo, creo que eso es lo que me gusta y me llama de la fotografía. ¿Sabes qué? Cuando presentaste, o sea, cuando dijiste antes en la cafetería sobre la sesión de motos, yo no había recordado de una cosa y tal, pero justo cuando terminaste de mostrar toda la sesión de foto, me has como que recordado una pequeña memoria que yo olvidaba, o sea, olvidaba de que tenía esta experiencia, de que creo que era de infancia. Mi padre estaba en la moto, yo y mi hermana gemela estamos en la moto y yo no sé si recuerdo que mi madre también estaba en la misma moto o no. Una vez las fotos. Sí, por eso, o sea, como que cuando comentaba de estas imágenes, de repente es como que un chispac de que, ay, tengo un fragmento, ¿qué será? Era una imagen de yo, o sea, era igual antes, como vine aquí a los 10 años, yo creo que cuando tenía 5 o 6 años en la moto, o sea, sabiendo si éramos 3 o 4 personas en la misma moto, y era un día concreta por la noche que estaba lloviendo, por eso teníamos, o sea, era un chubasquero como esta naranja, pero creo que mi padre tenía un azul o negro, claro. Como éramos pequeñas, estábamos debajo de chubasquero y yo sentía que estaba lloviendo muchísimo en la moto por la noche y mi padre conducía. Me salió esta memoria, como que un recuerdo así de flashback. Claro. Y me pareció muy interesante. Sí, lo es, ¿no? Se ha quedado aquí. A ver, yo tenía otro bloque, pero quiero seguir tirando el hilo un poquito con esto que habéis dicho, que me parece muy interesante. Y de lo que hay detrás de la imagen de la foto, ¿no? Que aparentemente nos puede parecer algo inmediato, ¿no? Y no, hay un trabajo de entrevistas, de tratar de explicar una historia. Me ha gustado mucho, ¿no? Como que la fotografía es el frame de una película en el que se pueden explicar muchas cosas. Y tú, con esta idea que tiene que ver con lo intercultural, ¿no? Esta idea de que has trabajado aquí y también has hecho un pequeño proyecto en China. Y aquí lo podía relacionar, ¿no?, con lo que os ha contado Joaquín al principio, que nosotros empezamos con un trabajo de un fotógrafo que también hizo un viaje a China para conocer a su familia, y él hace retratos a sus familiares, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿lo probaste? O sea, porque claro, aquí has trabajado haciendo entrevistas, trabajando con las personas, ¿no? Pero en China todo es, bueno, no sé, la pregunta son estas imágenes de las motos, de la gente que pasa. No sé si te planteaste en algún momento hacer retratos o no de personas, de tu familia, del pueblo. No sé si es una pregunta, pero para ver si hay dos maneras de trabajar, de conceptualizar la fotografía en función del lugar donde tú has estado. ¿Sabes lo que pasa? ¿A ti nunca te ha pasado que te cuesta trabajar con tu familia? Sí, claro. Yo creo que a mí a nivel... el problema... Mira, bueno, una de ellas, esta que ves que viene aquí que está cogiendo... No sé cómo se llama eso. Tiene un láser. Sí, esa es mi madre. Ah, mira, esa es mi madre, que se hizo muy budista hace unos años, y esto es el templo de San Amaro, que está en Galicia, que es uno de los templos más grandes de Europa, creo, de budismo, pero que se quemó hace un año o dos, antes de que yo fuera, o sea, después de que yo fuera. No quiero decir nada. Pero digamos que trabajar con la familia me cuesta porque los retratos son muy íntimos y a veces creo que cuesta más intimar con la familia que con un extraño, ¿no? O sea, es más fácil abrirte, o al menos para mí es más fácil abrirme con un extraño como con vosotros, contándoos mi vida, que quizás contar todo esto a mi familia, que yo no se lo he contado nunca. Y mi problema también es la barrera del idioma. Ya hablo chino, pero hablo chino como si fuera una niña de 10 años.
Entonces, si yo tengo que explicarle a mi familia mi proceso artístico y que ellos quieran participar en lo que yo hago, para ellos va a ser muy difícil de entender. Entonces, ya para mi madre lo es, o sea, y para mi padre ya ni te digo, pero claro, con la familia me pasa eso, ¿no? Que no sé si a eso se le pasa, que es como algo demasiado íntimo como para... La verdad, a mí me pasa lo mismo, totalmente. Es como que la manera que tú comunicas con tus padres es diferente. Entonces, cuando hablas como de tu carrera, o sea, de tu profesión, es muy difícil. Como que, no sé, igual yo tenía esta vergüenza de decir como que, ay, quería que tú fuese un proyecto mío de decir esto. Es como que ellos te miran, ¿qué juego es esto? Entonces, como que siempre es muy difícil. Muy, muy difícil. Pero bueno, y también creo que, no sé si te pasa, pero a mí a nivel fotográfico me pasa que yo, por ejemplo, estoy con mi abuela, ¿no? Y de por sí le digo, vaya, abuela, te voy a hacer una foto. Y ya empieza a peinarse, empieza a ponerse no sé qué, se empieza a poner el traje no sé cuánto. Claro, yo digo, es que yo no quiero esto, quiero autenticidad, quiero... Y luego también me pasa que a lo mejor estás en una habitación y no hay luz, o la luz no es bonita. Entonces, al final, creo que para poder hacer eso, a veces también tienen que darse la inspiración adecuada, en el momento adecuado y con la luz y con los requerimientos adecuados para que lo que tienes en tu cabeza se pueda plasmar luego también a la hora de verlo, ¿no? Entonces, muchas veces son muchos factores y para que eso pudiera pasar, lo de, por ejemplo, mi abuela, tendría que llevar a mi abuela a un sitio, en un lugar adecuado, con la luz que yo quiero, con tal. Y eso es intentar manejar a mi abuela, que manejar a una mujer china y una señora no es nada fácil. Entonces, por ahora no lo he conseguido, pero bueno. Bueno. Y mira, saliendo de aquí, ¿no? De la relación con vuestros familiares, nos hubiera gustado saber más sobre la recepción de vuestras obras. Igual también podemos empezar primero con la recepción de vuestras obras por parte de vuestros familiares y después en el contexto, ¿no? Cuando habéis puesto algún proyecto de estos o tenéis algún ejemplo concreto de una recepción que os haya impactado más que otra, ¿no? De cómo la gente ha vivido, ¿no? Las performances o las instalaciones, o en tu caso los proyectos visuales, que también estos del COVID, ¿no? Que han circulado más en las redes, ¿no? Entiendo. Claro, esto en el contexto también lo habíamos, de que las dos habéis expuesto en lugares, ¿no? El Museo Nacional de Antropología estáis las dos. Para contextualizar, ¿no? Todos estos trabajos que habéis hecho en Matadero están dentro del Red Diáspora China, ¿no? Como también ha sido un canal de distribución, todo el trabajo hecho por compañeras, ¿no? En el que formáis parte. Entonces, ¿cómo pensáis que ha cambiado mucho, ¿no? La recepción de vuestras producciones artísticas en el arte español? Y si queréis hablar, ¿no? Tú estás en la moda, tú estás en lo académico, pero también estáis en otros aspectos, en otros ámbitos culturales, institucionales. Si tenéis algún... ¿Quieres empezar tú o yo? Si quieres. Vale. Creo que he entendido la pregunta, no sé si la he entendido bien. A nivel, por ejemplo, de recepción, de cómo lo han sentido mis familiares, creo que mi madre es muy orgullosa, la verdad, pero creo que tampoco... Yo soy una persona que le cuenta a mi familia realmente lo que hago y eso creo que pasa mucho en muchas familias chinas, sobre todo familias de aquí, porque creo que los padres están como más al trabajo y el día a día y es como que ellos son muy prácticos para muchas cosas y están como en modo trabajo, y salir de ahí para ellos es muy difícil. Entonces, sobre todo también creo que, reflexionando esto, no sé si me voy a ir un poco por los lados, pero para mí en España existen dos tipos de chinos. Digamos, chinos que se integran, que tienen amigos españoles, que hacen vida, que hablan español muy bien, que hacen vida con gente española y china, y luego chinos que viven como, digamos, más aislados en su comunidad. Y tengo la tal porque mi madre es la primera y mi padre es el segundo. Entonces, claro, ellos, los chinos sobre todo, que viven como más apartados en su propia comunidad, tienen también ideas preconcebidas de la gente española y viven en un ámbito en el que realmente no son conscientes de la cultura popular en España o de las cosas que están pasando realmente. Tienen esa visión que ellos tienen o que la gente de China puede tener de España, pero no viven realmente y esto no sé qué venía. Esto venía a... bueno, claro, sí. Y entonces, para mi padre, para un chino más
chino de, digamos, como de su comunidad, que son personas que se dedican a la productividad, a tal, ellos es muy difícil entender el arte y entender este tipo de cuestiones porque se van fuera de su ámbito, de lo que han vivido desde siempre. Entonces, pero por ejemplo, a nivel de contar estas historias que he contado, cuando he tenido oportunidad de dar estas charlas o de hablar sobre mi proyecto artístico, sí que es verdad que he notado pues mucha comprensión y sobre todo lo que yo quería, por ejemplo, con Techo Bambú es que la gente se sintiera identificada, porque realmente la idea es decir, chicos, somos todos iguales, quitando cosas culturales, te das cuenta de que todos buscamos las mismas cosas, los mismos deseos, los mismos anhelos, tenemos los mismos miedos, quitando a lo mejor alguna cosa cultural o social, ¿no? Por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de ir a ver la performance de Vamos al Chino y me encantó, porque es literal como vivirlo en una película. O sea, porque hacía como que los espectadores pudieran participar. Entonces yo iba ahí en plan, y podías participar y como tirar cosas a la gente o decir algo y vivirlo como en el momento y en el tal, te da un subidón por una parte, no sé por qué, pero te da a reflexionar porque lo estás viviendo, ¿no? Y para mí, por ejemplo, ese proyecto me pareció súper interesante y como el poder meterte en una película en sí, no sé. Pues yo, por ejemplo, es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo de los tipos que hay de la familia china. Por ejemplo, de mi familia es como la primera... el primer tipo, ¿no? Que no se asocia y que es el segundo, perdón, que no se asocia y que solamente está con la propia comunidad china, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo con mi familia. Y al ser, digamos, que mi familia viene de un pueblo pequeño, que no tiene una educación, digamos, que le permite entender el arte, porque es muy difícil para ellos como que entender qué está haciendo los artistas. Ya no decir de artistas famosas, porque tampoco soy, así que... Entonces, mi familia realmente no sabe qué estoy haciendo. Lo que sabe de lo básico, pues mi hija pinta, mi hija dibuja, eso es lo todo, ¿no? Lo todo de instalación, performance, a ellos les cuesta muchísimo de entender. Y hablando de Vamos al Chino, como se rodó la película de chinas y tal, yo llegué a convencer a mi padre que pudiera participar el casting para el papel de padre, porque él decía, no, ¿qué es esto? Yo no voy a hacer ni una película, esto es un juego, no da para nada, tengo que pedir vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para él, el arte es como que, ay, es que tengo que dejar un tiempo, es que necesito trabajar para la vida y el arte no da para nada y tal. O sea, yo... estaba como que discutiendo con mi padre para que pudiera participar al casting y afortunadamente él ha sido como que seleccionada para la película. Y yo, según preguntando a mi amiga, quien se encarga de esta parte de gestión, le pregunté, pues, ¿qué tal mi padre en rodaje? Me dijo, pues bastante bien y tal. Allí yo creo que algo que no está comunicado con mi familia de que pues las cosas que yo hago, porque ellos no entienden muy bien o que no comunicamos muchas veces como que qué estoy haciendo yo. Ellos saben que yo estoy haciendo arte, pero no saben concretamente porque es muy difícil para ellos de entender el arte. Ellos entienden porque yo tengo una gemela, pues lo típico de una familia que con una hija estudia ingeniera, ha terminado su máster en una universidad bastante conocida, haciendo doctoranda afuera de España, con un salario súper alto. Es literal, ¿eh? O sea, yo siendo doctora de Bellas Artes, yo no llego como que a alcanzar, digamos que un nivel de vida o un nivel, digamos que un ingreso económico que ella puede alcanzar, porque es muchas veces como que la gente percibe, pues yo no valoro de tu como que de tus logros, sino que yo valoro por la parte económica. Tú tienes un buen trabajo, eso significa que eres exitosa. O sea, yo creo que al final arte es muy difícil. Entonces mi padre no entiende de esta parte, está muy orgullosa de mi hermana, pero no sabe qué estoy haciendo yo. Una cosa, que es que esto me estoy acordando de una cosa y es que, no sé en otros sitios, pero tú vas a Guangzhou y a las señoras y lo primero que te preguntan... ¿Qué haces? No, lo primero que te preguntan, sí, ¿qué haces? No, ¿cuánto ganas al año? Efectivamente. O sea, pero o sea, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto ganas al año? ¿Sabes? Entonces, los chinos en ese aspecto son muy prácticos y como en el arte no ven dinero, es como... ¿qué está haciendo? O sea, como no tiene una finalidad productiva. Entonces, como que al final, como monetariamente es algo más difícil,
pues la gente no lo entiende. Totalmente. Sobre todo yo teniendo, o sea, somos dos perfiles tan diferentes, uno en arte y otro en tecnología. Claro, el ingreso es brutal. Hay una diferencia tanto de diferencia. Después de haberme contado mi hermana de su salario, yo me quedé, wow, pues no sé cuántos años tengo que ganar, estar trabajando para llegar a tu ingreso de un año. Yo creo que esta parte, como que muchas veces en una familia como que más conservador, puede tener de esta percepción, ¿no? Como que la respuesta que ellos me dan, por ejemplo, lo que tú habías comentado de que cuando cogiste la carrera en comunicación audiovisual, ellos rechazan mucho. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando yo decidí a meterme en arte, mi familia dice, bueno, tú puedes jugar, tú puedes disfrutar, pero luego tienes que encontrar otro trabajo que es más estándar, que tiene como que un salario fijo, que tienes que trabajar y tal. Totalmente. Mi madre me dijo, cuando yo le dije que quería estudiar comunicación visual, me dijo, prefiero comprarme un bolso que pagarte la carrera. O sea, imaginaos la aprobación que tenía yo de mis padres, ¿no? Pero bueno, creo que, por ejemplo, el hecho de poder estar aquí y de presentar mi obra, una de las partes que también me gusta es la idea de pensar que, claro, que antiguamente, cuando yo tenía 18 años, yo no tenía ningún referente. De decirle, oye, mamá, pues mira, esta chica hace esto y le va bien, o, ¿sabes? Entonces, el poder traer tantas historias que he traído, por ejemplo, en mi proyecto y, bueno, yo misma más o menos, como que me gustaría que el día de mañana una niña con padres chinos o de ascendencia china que tenga el valor y que pueda encontrar algún referente, sea yo, sea cualquier otra chica china de diáspora, y que pueda decir, joder, papá o mamá, mira, estas chicas hacen esto y les va bien, o que vean algo de referente para que ellos también puedan hacerlo, porque yo al final en ese momento me encontré como sola ante la idea de decir quiero hacer esto, pero nadie de mi comunidad hacía nada de esto. Entonces nunca tuve un referente en el cual poder apoyarme y decir, pues... Y luego, como otra anécdota, que hablamos antes a Chakun, que es también del colectivo Cangrejo Pro, ella es como que un perfil totalmente diferente que mi madre. Es un poco mayor que mi madre y somos amigas y tal. Y ella, como que la respuesta que me da ella es totalmente diferente, aunque tiene la misma edad, de la misma generación, pero como que su mentalidad es totalmente diferente. Está como que encantada de mi trabajo y por eso a ella me invitó a ser como participar el primer, digamos que encuentro, el taller que organizó Shiro, y de ahí hemos montado a Cangrejo Pro. Como que un perfil tan diferente que ella adora arte y también tenía como que una experiencia previa, porque había estudiado en una carrera, en su edad, en una carrera de Bellas Artes y tal. Ella como que me ayudó mucho, como que esta parte de falta de apoyo al principio de mi carrera, en realidad yo siento que Chakun me ha aportado esto. Es interesante esta parte, ¿no? de ver que hay una diversidad también de perfiles, de personas, y que incluso también en las familias españolas alguna persona habrá encontrado, veo caras haciendo así, ¿no? De que sus padres hubieran preferido pues otro tipo de carreras. Entonces, algo que también en algunos casos se comparta. Y es verdad que la precariedad, ¿no? En España, ¿no? Para el mundo del arte, de la cultura, de la escritura, es un tema que fue recurrente, que salió también en la primera jornada China Cool, ¿no? Lo difícil que es poder vivir, ¿no? del arte. Entonces, preguntaros también para los estudiantes cómo compagináis vosotras a nivel de vuestra vida, ¿no? Cómo trabajáis y tenéis el sustento para vivir con vuestros proyectos personales. Tú ya has indicado un poco, ¿no, Lucía, que ahora quieres, y esto me parece muy interesante, como la moda, que es quizá el ámbito por excelencia de la transmisión de normas culturales, económicas, de tendencias. ¿Cómo puedes llegar, ¿no?, a poner estos mensajes en este ámbito de la moda? ¿Cómo lo haces para trabajar con nuestros dos ámbitos, y tú cómo utilizas lo académico, ¿no? Que quizá es algo, ella es estudiante de doctorado, y cómo compaginas, ¿no?, lo académico con tu trabajo o con tu vida
Entonces, si podéis reflexionar un poco o contarnos cómo lo hacéis para vivir y ser artistas y desarrollar todo este proyecto. Pues la verdad, yo tengo que decir ser artista, sobre todo cuando de parte económico es muy difícil. Yo la verdad es que he tenido como muchas experiencias como laborar fuera del arte, claro. Porque al final y al cabo todos los ingresos que llevamos haciendo de proyectos o bien individual o bien entre colectivo, es que el ingreso no da para vivir. O sea, sinceramente, esto no da para como que vivir de un mes. Y yo, la verdad, hice como muchos trabajos, o sea, como yo le he dado mi perfil de que soy mediadora cultural, es porque yo llevaba como colaborando con servicios sociales y tal para hacer como intérprete, mediadora. La verdad, esta parte es como más bien social, me da un poquito de ingreso y sobre todo como que me deja a reflexionar en muchas relaciones familiares. O sea, yo he hecho muchos trabajos que no tienen que ver con arte, pero viendo esto, como que tener la mentalidad de arte, en realidad tú puedes percibir muchas cosas, como que bien de manera de que tú reflexionas de parte social, porque al trabajar con la comunidad sabes como muchos ejemplos que fuera de caso de tu familia. Y luego, bueno, de hecho, cuando encontré Lucía esta mañana, la primera pregunta es, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Le expliqué que estaba trabajando, bueno, una empresa de inteligencia artificial con mi perfil de arte, que no tiene que ver con mi trabajo artístico, que es como transcripción. Transcripción con lenguaje en chino, ¿no? La verdad está bastante aburrido, bastante. Pero como es un trabajo temporal que me permite tener como que una parte de ingreso y al mismo tiempo puedo como que saber que pues en este mes, de hecho esta mañana acabo de llegar mi sueldo, así que estoy contenta. Para poder seguir como que o bien la investigación o bien como que de mis proyectos artísticos, porque al final hasta que tú no consigues como o presentar una convocatoria o de repente te llega un proyecto, es muy difícil que consigas dinero para poder avanzar, porque yo no soy una persona que tengo mucho contacto con galería, igual tengo que hacer para tener este apoyo económico, ¿no? Si no, es que es muy difícil, siempre tengo que compaginar con muchos trabajos. Aunque al final y al cabo tuve que hacer este parte de esfuerzo. Pero lo que intento es como que estoy haciendo una cosa totalmente diferente, pero quiero como que tener una visión diferente, como que cómo puedo, aunque sea mínima, de aprender de estas cosas, porque es que si no es muy difícil de vivir solamente con arte, sinceramente. A ver, yo creo que bueno, vosotros estáis aún estudiando y tenéis, creo que el trabajo de vuestros sueños en mente, pues creo que va a pasar en todos los ámbitos que tenéis en mente el trabajo de vuestros sueños y cuando lo vayáis a llevar a la práctica y encontréis un trabajo sobre ello, de repente vais a dar cuenta que estáis muy limitados por la persona de arriba que te dirá no, esto no porque no encaja en lo que tenemos en mente, o dirán no hay presupuesto para esto, o al final habrá muchos procesos que digamos que, claro, la idea que tú tienes en mente de lo que es el trabajo, a luego llevarlo en práctica va a ser totalmente diferente. Entonces, en mi trabajo, por ejemplo, yo os enseño esta parte que os he enseñado de portfolio, pero la mayor parte de portfolio bonito son editoriales que yo he tenido que poner de mi bolsillo, o yo hacer. Porque realmente las cosas que hago con clientes, el cliente manda. Y cuando el cliente manda y busca, digamos, lo aceptable para el público sin querer arriesgarse mucho, muchas veces caes en hacer cosas pues básicas, muy básicas de estas cosas que dices, yo no voy a poner esto en mi portfolio. Entonces, digamos que al final una parte es lo que tú ingresas, que es un trabajo más sota caballo rey, pues yo hago mucha moda, pero más e-commerce, hago mucho still life, que son como bodegones también, cosas para marcas, pero cosas para marcas que yo no enseñaría en mi portfolio, porque no me representan, ¿no? Pero al final, como bien dices, de algo tienes que vivir. Y luego, digamos que más allá de eso, por ejemplo, en mi caso, cuando tú eres fotógrafo, tienes que tener como, digamos, un portfolio para el cual las marcas te van a querer contactar, o las revistas, ¿no? Entonces, continuamente estás produciendo obra para, digamos, como atraer ese tipo de clientes que quieran esa visión que tú tienes. Aunque luego ellos quieran, quiero esto,
pero con presupuesto de menos tanto. Entonces es como, no vas a llegar a conseguir eso, pero bueno, si quieres hacerlo, vamos a hacerlo. Obviamente no va a quedar lo que ellos piensan. Entonces, esa idea de barato, bien y bueno, pues bueno, a veces funciona y a veces no, porque muchas veces se tiene una idea en mente con otros medios que son muy diferentes, ¿no? Entonces supongo que, bueno, cuando entréis en el mundo laboral, si ya no habéis entrado, y busquéis el trabajo de estos sueños, también que tenéis que tener en cuenta que hay una parte negativa, pero que hay que seguir luchando por las cosas. Porque yo ahora digo, vale, tengo trabajos que no me encantan, que me dan de comer, y luego tengo esto que yo quiero hacer y que es mi editorial y mi producción fotográfica que me inspira y que me ayuda a seguir y a conseguir nuevos clientes. Y entonces ahora estoy en un momento en el que quiero unir esas dos cosas. Quiero conseguir ganar dinero de hacer cosas bonitas, ¿no? Y eso es un trabajo que creo que tiene mucho que ver con que vosotros mismos os veáis a vosotros como vuestra propia empresa. Vosotros sois empresarios de vuestra empresa, que sois vosotros. Entonces, tenéis que tomar decisiones siempre teniendo en cuenta estrategia. Más que por impulsos, que yo funciono muchas veces, he funcionado durante estos 10 años por impulsos. Ah, pues sí, tengo que hacer un Instagram. Ah, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer tal. Pero a veces es hacer menos, pensar bien cómo hacerlo y llevarlo a cabo. Más que tener 30.000 ideas, intentar empezar muchas sin una estrategia en sí, ¿no? O sea, entonces, si te ves como una empresa, te das cuenta de que tienes que ser muy estratega con las decisiones que tomas. Y bueno, pues consejo daría ese. Ahora hemos hablado mucho de vuestro trabajo individual. Nos interesaría hablar también de estos proyectos colectivos, de cómo la colaboración con colectivos, ¿no? Irene, tú mencionabas unas exposiciones o... Sí, bueno, el trabajo, como habíamos dicho, ¿no? Con Red Diáspora China, tu cangrejo que hoy has mostrado y has hablado. ¿Tú tienes alguna... Con Liwai, ¿no? También. Y de música, ¿no? Has trabajado con videoclips también. Pero también el proyecto, por ejemplo, de Techo Bambú ha sido todo como, gracias a la red que hay, yo he podido tener acceso y experimentar y conocer más sobre cultura y sobre práctica, sobre todo. Entonces, como que eso me ha llevado como... Y también, por ejemplo, en Hypnota Virus, toda la gente que he podido fotografiar han sido gente perteneciente a una comunidad que había en Madrid, de gente tanto universitaria, gente que había nacido como yo en España, gente que venía de otros sitios. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte como que de pertenecer a colectivo, porque al trabajar colectivo como que la responsabilidad se reparte entre todas y es como que tú no te sientas sola. Y como Shiro es nuestra cabeza del colectivo, ella se gestiona muchos como que de contacto, de recibir los proyectos y tal, y de esta manera como que al resto nos permite como que enfocar al contenido, que es algo, es que me siento tan como que contenta de poder como que quitar esta parte que no me gusta de hacer muchos contactos, de pues tengo que hacer tal cosa, tengo que responder y tal. Y tenemos oportunidad de simplemente como que enfocar de pues nos ha llegado un proyecto y esto es lo que ellos quieren y pensamos el contenido y ya está. Y yo creo que trabajar en colectivo, o si tenéis oportunidad o pensáis como que formar un colectivo, sería como para principio de carrera profesional como una buena opción, porque entre todas o entre un grupo cerrado permite como que mover más. Y es lo que al final de un grupo genera más grupos y así hemos llegado como que a hacer todos los proyectos. De hecho participé yo, por ejemplo, del primero encuentro de Diáspora China, el segundo, y luego haciendo eventos que está organizado con Liwai y tal. La verdad es como una experiencia muy buena de trabajar colectivo. Más en concreto, por ejemplo, o sea, has hablado del Montaña, de esta obra que estuvo en el Museo Nacional de Antropología, que fue algo colectivo, y si nos puedes contar un poco más, porque detrás de esto es esta idea de decolonización de los museos, que también lo hemos visto con los alumnos, ¿no? Y tengo entendido que esta imagen, esta obra, la hiciste a través de reinterpretar un objeto del museo, ¿no? No sé si a ti, Lucía, te propusieron, pero la idea era que les dieron a los artistas objetos de la colección china del museo. Si nos puedes contar un poco más de este proyecto de exponer en el Museo Nacional de Antropología, donde realmente la representación de las culturas muchas veces es estereotipada, etcétera, etcétera. ¿Cómo te relacionaste y cómo fue el proceso este de... ¿Cómo te relacionas con esto? ¿Por qué escogiste
las vistas estas de los paisajes de Guangzhou y cómo acabaste haciendo esto, ¿no? Porque nos has mostrado la obra final, pero hay un proceso detrás de esto también. Sí, por ejemplo, sí que ha sido una iniciativa como una reinterpretación de los objetos, porque la colección que tenía en el Museo de Antropología son objetos o bien por... creo que un objeto bastante tradicional, de manera como que ellos llegan a una percepción bastante estereotipada. Yo, por ejemplo, de esta obra que hice yo, en realidad no era como un objeto en concreto de reinterpretar, sino que el concepto de reinterpretar lo tradicional con la visión contemporánea. Porque cuando yo hacía esta obra, como que en mi mente me salía un dicho bastante famoso cuando decía, creo que buscando por internet era como, venía de una charla de un budista con un, no sé si era su discípulo o tal, decía como que detrás de la montaña hay otra montaña y detrás de una persona hay otra persona, como que haciendo esta reflexión de que pues la cosa que tú ves no es tal como lo ves, sino que se percibe más cosas por detrás, ¿no? En realidad la montaña es como que simbólico de una cosa, no aparentar, sino que tienes que ver a su interior para percibir totalmente de cómo fuese esa montaña sin que fuera de la visión, ¿no? Entonces yo hice como que este proyecto para decir, pues tal como percibimos de la tradición o tal como percibimos de la comunidad china, no es lo que simplemente de tradición de que, pues voy a hacer un paisaje con tinta china y ya está, como que sin saber por qué hace esto y por qué utiliza la tinta. Porque al final yo hice un poquito la investigación como sobre arte chino tradicional, que es en realidad muy, muy simbólico. No se narra o plasma de la realidad, sino que manipula esta realidad para hablar de uno mismo, ¿no? De su interior. Como que ese paisaje, esa montaña, en realidad es una encarnación de uno mismo. Entonces yo hice esta interpretación de montaña para decir, pues, como que para dialogar esta parte de que cuando decimos la tradición, tenemos que entender bien por qué ha llegado a hacer esto y de la visión contemporánea, ¿qué podemos hacer? Entonces, esta es una como que utilizando la técnica, digamos, mixta, porque había utilizado diferentes materiales como bien de lo tradicional, de papel chino, bien con plásticos y con un papel como que bastante sensible, frágil. Hice como estas diferentes capas de montaña o paisaje plasmado, ¿no? Porque desde una visión, desde un punto de visión tú ves una cosa, pero cuando giras recibes otra cosa y detrás como que también es otro paisaje diferente. Depende cómo lo observas, te da una imagen diferente. Yo quiero como que transmitir esto de que cuando miramos esta montaña, este paisaje, hay que entender primero bien y luego como que hay que tener tu visión. Como que no es algo que simplemente he hecho de, pues, una montaña muy bonita y punto. Muy bien. No tenías Ya. Yo sí, pero la verdad es que no tengo mucho más que decir. Pasamos Sí. a ver. Ahora creo que podéis intervenir con alguna pregunta. Yo pasaré con el micrófono y así podéis preguntar a Lucía y Xuxu si tenéis alguna pregunta para hacer. Sí, hola. Me preguntaba si habéis intentado, o si ya lo habéis hecho o tenéis pensado, hacer exposiciones o llevar vuestra obra más bien a la esfera china, en el sentido del país de China, tipo publicarla en redes sociales, ver el feedback de la gente, qué opina y cómo contrasta con la opinión de los chinos que viven en España y demás. Pues mira, en mi caso, yo hablo chino, pero no escribo. Entonces, una gran limitación a la hora de querer entrar, digamos, un poco en el mercado chino. Y por otro lado, como os comentaba antes,
soy una persona como que hago el proyecto artístico o fotográfico más como algo muy personal, pero realmente el momento de moverlo y de hacer exposiciones y tal, me tienen que caer del cielo, porque si no es como que no, o sea, no tengo mucha motivación. La motivación está en hacer el proyecto, porque para mí tiene un significado, y si puedo llegar a, por ejemplo, cuando hice lo del COVID, sí que es verdad que lo moví, porque me parecía algo importante comunicar en revistas y medios, pero para las otras producciones que yo he hecho ha sido como, lo he hecho para mí. Y luego, después de hacerlo para mí, lo expongo o lo comento, lo publico en mis perfiles o demás, y entonces la gente me contacta. El proceso este de ponerme yo a contactar con gente o hacer exposiciones y demás, mira, si hubiera, no sé, tiene que haber algún profesional que se dedique a eso. Eso, por ejemplo, para mí sería lo más... Sí, claro, gente. Pero no, yo en sí me cuesta mucho. Pues la verdad, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, como todas estas exposiciones que hemos llevado, en realidad como que viene a través del Iguay o a través de Cangrejo. Entonces, esta parte de contactos, esta parte de como que comunicación resulta un poco difícil. Y hablando como que de mover en China, yo creo que también hay como un poquito de dificultad, que tú tienes que tener un contacto de saber con quién exactamente de contactar para poder que ellos sepan que realmente estás haciendo estas cosas. Si no tienes la manera o tienes conocimiento de acceder en ya, es que en realidad es muy difícil. Y hablando de no solamente la pieza como obra, sino que como la performance, yo creo que la performance se mueve muy poco en China, como que está un poco difícil de tocar como que tema político, tema social. Yo creo que también es como que una dificultad. Yo tengo una pregunta para Lucía. Es que he estado viendo como tu web, donde tienes todas tus obras, que por cierto me encantan todas. Gracias. He visto que has trabajado con Sabrina y es que yo la admiro mucho, ¿vale? Me gusta mucho. Y me preguntaba cómo es trabajar con diferentes modelos y cómo te comunicas con ellas y ellos también. Y bueno, ¿cómo es eso de la experiencia de trabajar con diferentes Pues mira, modelos? Sabrina fue otra de mis primeras amigas chinas en Madrid. Y yo la conocí por mi primera amiga china, Daisy. Ella era amiga de ella y Sabrina vivía en Barcelona en ese momento. Y luego se mudó a Madrid. Entonces mi amiga Daisy me dijo, ay, hazte amiga de esta chica que está sola aquí en Madrid. Y yo soy muy comunitaria, en plan, de a mí no me gusta ver gente sola. Entonces, pues yo qué sé, pues le dije, bueno, vente un día tal y nos hicimos amigas. Entonces, lo que os comentaba, que yo empecé a usar a lo que tenía al lado mía, ¿no? Para fotografiar y sobre todo para hacer cosas. Cuando trabajas con gente, cuando es un trabajo que no conoces a esa persona y es más profesional, yo siempre tengo la carga de síndrome del impostor o de ¿y si lo hago mal? ¿Y si no doy la talla? ¿Y si no están contentos con las fotos? ¿No? Entonces, creo que muchas veces el artista sufre, además del síndrome del impostor, sufre también de sentir que no está haciendo lo suficiente o sentir el rechazo, ¿no? Entonces, creo que cuando eres artista y tocas muchas puertas, te van a rechazar siempre. Siempre primero es un no antes que un sí. Entonces, creo que cuesta a veces aceptar el no, porque al final cuando tú tocas puertas muchas veces te van a decir que no a muchas cosas. Y a la hora de trabajar con gente es verdad que me he sentido mucho más cómoda cuando he podido explorar a nivel artístico desde el punto de la confianza, desde la relajación de saber que si lo que hacemos es un churro no pasa nada y que mi amiga no me lo va a tener en cuenta, pero porque está ahí viviendo, ¿no? Entonces creo que muchas veces para mí ha sido más fácil crear a través de la confianza y a través de usar a mis amigas o usar a la gente cercana para crear, ¿no? O para hacer cosas. Y luego trabajar con talents, pues con actrices o tal, pues o con clientes en general. Creo que también hay que hacer un poco de psicóloga, más que de psicóloga, de que tienes que entender a esa persona y darte cuenta de que, claro, porque tú estás en el punto de ser fotógrafa, pero cuando eres modelo, cuando estás ahí, muchas veces la gente no sabe posar o tiene como, quiero salir en este lado porque mi lado es bueno. Es mucho de dirigir, pero saber dar espacio para que otra persona se pueda comunicar y tú saber
como llevar a esa persona a un lado para poder sacar lo que tú quieres hacer, ¿no? Digamos que creo que igualmente en la fotografía, como en cualquier otro tipo de proyecto, cuando trabajas con personas, tú no haces la foto sola. O sea, hay gente que viste, hay gente que maquilla, hay gente... Entonces, realmente para mí ser, por ejemplo, fotógrafa es ser un poco directora de conciertos o de obra. Es como un poco buscar la gente con la que quieres trabajar y ser como mediador para que todo el mundo esté contento, todo el mundo pueda expresarse, que todo el mundo tenga su voz en ese momento, pero también defender lo que tu visión. Y creo que eso a veces es una línea muy delgada, porque muchas veces cuando quieres complacer quizás caes en hacer lo que tú no quieres hacer. Pero cuando quieres imponer tu idea, caes también en ser un poco déspota. Entonces creo que... Y luego también hacer que la persona que esté ahí, siendo tu modelo, se sienta lo más cómoda posible para poder realmente no expresarse o también comunicar lo que ella quiere comunicar. Entonces es como muchas voces y un solo medio para llevarlas a cabo. Hola. Vale. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por las ponencias y compartir con nosotros todas vuestras vivencias, básicamente. Mi pregunta era más dirigida a Lucía, acerca de cómo te sintiste una vez empezaste a conocer mucho más a fondo tu propia cultura china a la hora de volver a China y relacionarte más con la comunidad. Muchas gracias. Pues mira, bueno, en principio también agradeceros a vosotros por asistir. A algunos, aunque sea obligados, no pasa nada. Pero mira, yo creo que lo viví, claro, es como si tú de repente te das cuenta de que eres chino, ¿no? Y tienes que irte a China los veranos, un poco obligada. Entonces, las primeras tomas de contacto eran un poco, pues bueno, pues estoy aquí, mis amigas estaban pasando un verano pues haciendo cosas, planes de amigas, y yo estoy aquí con mi familia, comiendo rico, pero bueno, pasando calor. Pero luego cuando te haces adulto y viajas más a China, viví un impacto a nivel cultural muy grande, sobre todo, por ejemplo, darme cuenta de las dotes, que en China siguen las dotes, ¿no? Que es algo muy antiguo que a lo mejor se practicaba aquí en el franquismo antes. O sea, y luego la idea está de, por ejemplo, de cuando tú te casas, la mujer pasa a ser integrante de la otra familia, no de la tuya, de la que tú has nacido, ¿no? O sea, que como que luego también, luego el deber del hijo, ¿no? Como de cuidar a sus padres, que ya no es como por aquí, pues, bueno, si quiero lo hago, si no, no. Es un deber que te llama. Y como que muchos padres también tienen un poco los hijos en base a eso. Y luego también como, por ejemplo, la cultura que hay en China acerca de pues, la comida, la tradición que tiene la cultura. Yo creo que, por ejemplo, China es uno de los pocos países que ha sabido como modernizarse, pero trayendo su cultura milenaria ahora, ¿no? Y luego esa capacidad, si algún día podéis tener la oportunidad de viajar a China, los que no habéis ido aún, los pueblos en China son como viajar 200 años atrás, ¿no? Y que eso realmente viene, digamos, como de la desigualdad social en algunos aspectos, pero también se mantiene una tradición de una manera como, para mí, ejemplar, ¿no? O sea, ¿cuántos sitios del mundo podéis ir a un hospital chino y de repente ver como en el hospital, en vez de darte pastillas, te dan como un paquete con hierbas y te las cueces en tu casa, ¿no? O yo qué sé, o de repente ver en el hospital un sitio de acupuntura, otro de moxa, de moxibustión se llama, creo. Claro, yo iba mucho a los hospitales porque mis abuelos eran mayores y tenía que ver eso, ¿no? O también la parte negativa de, por ejemplo, que los hospitales no son públicos y mucha gente vive situaciones de precariedad muy grandes. Sobre todo también, por ejemplo, el individualismo que hay en China de... Ellos van a su cosa. De repente ves a una persona pidiendo en la calle con la cara súper hinchada, nadie le hace caso. O también la evolución a nivel tecnológica que hay, que yo la otra vez que fui, vi a una persona pidiendo en la calle con código QR. O sea, y esa idea de que vas a un pueblo, te atienden en una mesa de madera con tal, pero de repente tienes un código QR para pasar el dinero y que no tienen que atenderte mesa ni nada.
O, claro, y vives eso desde la manera de darte cuenta, ¿no?, de muchas cosas, también pues del comunismo, de que es un país capitalista realmente, pero con un comunismo como... Entonces, creo que cuando vas de mayor y vives un poco y reflexionas sobre todo lo que vives, creo que, por ejemplo, vosotros viajáis, ¿no? Cuando paseáis y si ponéis a pensaros un poco, o si ponéis a investigar un poco, mira, la última vez fui a Corea y una cosa que me llamó la atención fue, joder, hay café por todos lados y hay muchos puestos de comida callejera. Y yo me podía haber quedado en decir, va, pues ok, ¿no? Pero me puse a investigar un poco. Y claro, como en la guerra... los coreanos iban a la guerra y no quedaba nadie en las casas. Entonces las mujeres sacaban su comida a la calle para hacer dinero. Por eso hay tantos puestos callejeros de comida. O, por ejemplo, ¿por qué el café es tan popular en Corea? ¿Se hizo más popular en Corea al principio? Pues porque los antiguos guerreros norteamericanos, cuando iban a Corea, llevaban mucho café instantáneo. Entonces ellos empezaron a consumir mucho café instantáneo en Corea. Y a partir de ahí empezó el café como a hacerse muy popular. Entonces, pues creo que todo eso, cuando pasan cosas a tu alrededor y tú te preguntas el por qué, averiguas un montón de cosas que tienen que ver con la cultura y que son muy interesantes. Y claro, en el caso de Suso, yo no sé cómo has vivido, porque tú has venido con 10 años, pero prácticamente has vivido casi toda tu vida aquí en España, ¿no? Entonces yo no sé si tienes ese choque o esa reflexión desde pequeñita, o sea, venirte aquí y decir, ¿te parece raro la cultura aquí o te parece... raro ahora cuando vas a China y ves cosas que dices, pues no había caído de pequeña, no sé, a mí me pasa porque, claro, no he vivido de esa manera la cultura. Yo la verdad es que he tenido suerte porque como somos gemelas, entonces no he tenido como que este miedo de que pues estoy en un sitio nuevo y estoy sola, porque siempre he estado o bien en primaria, secundaria, bueno, hasta bachillerato estaba con mi hermana gemela. Entonces no he sentido como sola de estar en un entorno desconocido, porque siempre he tenido este acompañamiento de ella. Al respecto a lo que dices de el choque que te ha percibido en China, yo la verdad es que llevo pocas veces volviendo a China y cada vez que vuelvo, yo vuelvo al pueblo de mi abuela, entonces no percibo tanto esta diferencia, pero la última vez que volví, o sea, en el aeropuerto, realmente me he dado cuenta que un datáfono que tiene un escáner para el QR me pareció tan diferente. O sea, no es el contactless que se suele tener aquí como para pasar de tarjetas, sino como un escáner, una pequeña cámara por debajo y te escanea el QR. Y yo me he quedado sorprendida, como que la cultura en realidad te da la diferencia pues simplemente por un datáfono, porque se utiliza esta manera en China y se utiliza de otra manera en España. Como que he tenido como que este pequeño chip de que, bueno, sí que se aprecia de los detalles y tal. Y la verdad es que lo que dices de la tecnología sí que es bastante como que avanzada en China. Yo antes como no tenía una aplicación de pago y mi amiga china, cuando yo volví me dijo, no puedo aguantar que tú no tengas esta aplicación, tienes que descargarla ya. O sea, es como que sin esta aplicación no puedes pagar esto, pagar el otro, y tener esta aplicación tienes acceso de todos los pagos que tengas, y la verdad es que gracias a ella yo he podido tener como que un contacto más fuerte con Internet, con las cosas que hay, y si no, como que tenía mucha limitación al acceder de las diferentes plataformas. Eso sí que veo un choque bastante. Hola. Bueno, muchas gracias a las dos por compartir con todos y todas nosotras vuestras experiencias de trabajo en creación. A ver, yo... es un par de cuestiones muy concretas. Una... ya sé que es complicado, y lo habéis dicho, ¿no? Pero lo de explorar becas, residencias... Yo, por ejemplo, seguro que conocéis a An Wei, ¿no? An Wei, ¿no? Bueno, él es un pintor en Madrid, también descendiente, y bueno, él expone, él va a galerías, ¿no? Pero ha ido sumando distintas becas, residencias, etcétera. Y relacionado con eso...
algunas de estas obras han sido expuestas, no lo habéis comentado, pero otras no sé si han sido expuestas o si podemos acceder a ellas. O sea, es vuestro trabajo personal, lo tenéis vosotras, pero lo podemos compartir. Es decir, algunas de estas, insisto, ya no lo habéis contado, sí. Pero hay otras que yo no sé si podemos acceder a ellas. Y un ejemplo, ya para Lucía, la de Techo de Bambú, ¿no? Techo de Bambú, comentas que cada personaje, ¿no?, que tú retratas, pues hay una entrevista. Imagino que no solo es una fotografía, tendrás, bueno, son muchas, ¿no? Es decir, esto vas a elaborar un libro, lo has expuesto, es un ejemplo, Y bueno, y ya lo último, ¿qué pasa cuando se expone en las redes sociales, ¿no?, con el copyright? ¿Qué pasa con ChatGPT? ¿Se apropia de vuestro trabajo y lo puede reutilizar? No lo sé. Este es un tema ahora, imagino que complicado, ¿no? Porque todo lo que se sube pasa de algún modo a... Después lo puede utilizar cualquiera sin pagar derechos, etcétera. ¿Cómo vivís esta situación actual con la inteligencia artificial y la exposición de vuestra obra, que está en la nube, entre comillas, y no sé cómo lo vivís? Bueno, esto era. Gracias. Para mí, o sea, claro, como comenté, yo vivo el momento, pero luego me da igual. En el sentido de que, claro, o sea, yo como al final, sobre todo con mi producción más artística o más como es para mí, yo lo que quiero es vivirlo, lo fotografío, pero claro, luego ya es como que pierdo el interés, ¿no? Es como, soy un poco, yo creo que hija del siglo XXI, del 2025, voy por impulsos un poco a nivel artístico, entonces creo, lo hago, reflexiono sobre lo que creo, luego digo, pues me quedó bien. Luego intento publicarlo, pero me olvido y ya voy a otra cosa. Entonces, ¿cómo vivo yo un poco el tema? Claro, yo también me inspiro mucho en lo que veo en Internet, en todo lo que veo. Entonces, incluso también me apoyo en ChatGPT ahora, decir, venga, como para esbozar cosas, ¿no? Entonces, claro, si tú no alimentas si yo vivo del medio, me alimento de eso, ¿cómo no yo no voy a alimentar eso también, ¿no? Entonces, al final creo que yo lo que quiero es que mi obra llegue, que otra gente use mi obra para que le dé la absolutamente gana, y de que ellos puedan inspirar en esto y hacer otras cosas. Porque al final, aunque tú quieras copiar una cosa, es muy difícil de copiarla, ¿no? Cada uno tiene su sello, cada uno tiene su momento y las condiciones y el modelo y demás. Entonces, yo también tengo muchos referentes y los aplico, pero nunca van a quedar igual que los referentes que he tenido, y eso está bien, ¿no? Entonces, creo que al final, para mí, el crear obra artística o crear cosas... la finalidad que quiero, si yo me preocupara por lo que va a pasar con las fotos, sería como que la gente las pueda utilizar, las pueda usar de referencia, las pueda hacer lo que quiera con ellas, como si las quiere pintar. De hecho, hay una señora que me escribe por Instagram que está pintando una foto que dice Techo Bambú y me enseña el proceso. Y digo, pues muy bien, pues adelante, ¿sabes? O sea, me parece genial porque para eso comunico. Yo comunico para llegar a la gente, no para que eso de repente sea... como una obra en el Louvre, ¿sabes? Entonces, bueno. Yo, la verdad, de mi obra, sobre todo individual, en realidad como que es una lucha interior, porque como que tengo tantas confusiones a veces como por mi carrera artística, entonces muchas veces necesito buscar muchos conceptos o referentes teórico para poder expresar estas obras. Entonces, cada obra que yo realizo, la verdad es que a mí me da igual que la gente viera o que se comparte o que al final lleva una parte de su diálogo, porque en realidad quiero que las producciones que yo realizo, quiero que genera como que una como visión, como que la gente percibe esto y se da cuenta, pues esto también me ha pasado, esto me recuerda a una cosa, porque es una suma de este diálogo que esta persona que recibe puede compartir.
yo, por ejemplo, también utilizo ChatGPT, a veces me ayuda a corregir algunas cosas y también me hace como mejorar algunas narraciones que yo realizo y tal. De esta parte no lo rechazo porque al final no podemos detener el paso de todas las tecnologías que se suman, sino que ver de una manera como que positiva de qué se puede apoyar de esta parte. Y las obras que yo realizo, excepto de las exposiciones que se realizan, yo a veces subo a mi página web. Bueno, de momento está parado por el tema de tiempo, porque al final y al cabo tú tienes que hacer muchísimas cosas, no solamente como que de producir, porque en mi mente, o sea, hasta que yo no pienso ¿por qué quiero hacer esto? No puedo hacer como que, me gusta esto, es muy bonito, voy a pintar. No, si no tengo un concepto, el por qué de tengo que hacer esto o qué puedo aportar, muchas veces la gente se pregunta, pues realizo esto porque quiero transmitir y tal. Hasta que no encuentro esta respuesta, para mí es un poco difícil de hacer las obras. Y espero que pueda ser menos vaga y realizo todas las actualizaciones de mi obra en mi página web, esperamos. Pide muy multitasking, ¿eh? Sí. Ahora la última pregunta. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo también me uno al agradecimiento de las preguntas previas, por haber venido, por estar aquí, por compartir con todos y con todas vuestra experiencia. Bueno, entiendo que, por lo que nos habéis comentado, ambas, vuestra obra artística está muy relacionada con vuestra vida y con vuestra necesidad de comunicar, como veis, bueno, distintos aspectos de vuestra vida y también del entorno. Y entiendo también que quizá las primeras o muchas de las personas que están implicadas en vuestro proyecto artístico, que valoran, que lo entienden, que dialogan también con vuestra propuesta artística, es pues todas las personas que están en estas redes, ¿no?, de las que nos habéis hablado. Entonces mi pregunta es, ¿pensáis que más allá de las personas de estas redes hay recepción de vuestra obra? Y otra pregunta sería, ¿a quién os gustaría, a qué tipo de personas, a qué perfiles os gustaría llegar con vuestra obra? Gracias. Yo creo que de los perfiles que me gustaría que la gente se puede percibir de mi obra, primero, como la gente que está perdida de la vida, yo estoy un poco perdida de mi vida artística, o sea, porque siempre he tenido como que esta lucha interior de quién soy, qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces muchas veces mi obra se transmite esto, aunque utilizo las imágenes, pintura o fotografía, yo quiero como que poder, porque al final para mí la obra de arte es como que mi manera de terapia, de cómo puedo relajar, cómo puedo meditar a través de ella, ¿no? Entonces yo la verdad es que no como que no limito de que pues tiene que ser una persona que entiende arte o tiene que ser una persona que le interesa, sino que en el momento que esta persona reciba esta imagen o reciba este pequeño texto que yo a veces escribo y tal, quiero que esta persona como que le llega a dar reflexión a un pequeño, como que un fragmento o una pequeña memoria, porque yo había hecho como que talleres, he trabajado como talleres con las mujeres mayores, utilizando caligrafía y espero muchas veces como que el tema de familia, el tema de identidad, el tema de colectividad, ¿no? Yo en esta parte sí que me gustaría como que la gente cuando llega a una etapa como que siempre está perdida, como que no sabe qué hacer, no sabe cómo conseguir. Entonces, como que de poder compartir este pequeño fragmento, quiero que estas personas se sienten como que no está sola, o sea, que no está solo, todo el mundo piensa lo mismo, como que de sentir más seguro de que, pues, aunque somos un pequeño grano de arena, al final somos bastante. Y yo quiero como que, da igual el perfil que perciba, puede tener en cuenta de estas cosas, ¿no? Para mi obra más relacionada con la temática racial, yo diría que cuando he hecho alguna exposición, alguna charla sobre esto, el feedback que he tenido más o menos ha sido como, sobre todo pues para la gente pues, que no era asiática o no era china, pues era como, joder, pues no había pensado en esto, pero
oye, ¿me tiene todo el sentido o es verdad? O como un poco reflexivo, ¿no? Y como también ponerse en la piel del otro, ¿no? Que muchas veces, a veces nos cuesta hacerlo o bueno, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en ese aspecto, porque no se nos ha dado esa ocasión. Y luego, mira, por ejemplo, con el de Techo Bambú, la última hice una charla también en una escuela de idiomas y vino mucho público y había de todo tipo de edades. Y luego se me acercaron dos personas y un señor me dijo, pues mira, es que yo soy padre y siempre mis hijos me han dicho eso de que papá, sé feliz, búscate una novia, bueno, pues cosas así, ¿no? Entonces, como que el hecho de que... Y otra señora pues venía con su hija y se le había emocionado también. Yo le pregunté, ¿pero por qué estás emocionada? Y me decía, joder, pues que me siento muy identificada con lo que dices de viajar tan lejos de tu país de origen, ¿no? Y encontrarte pues estas situaciones y como que se habían sentido identificados con algunas de las casuísticas que había contado de los personajes. Entonces, joder, pues al final, o sea, como siento que lo que he hecho en la obra, que era intentar que la gente se pudiera sentir identificada para desmitificar pues una idea que se tenía preconcebida sobre las mujeres chinas, funciona. Entonces, bueno, pues creo que en ese aspecto, pues creo que conseguí lo que quería. Y luego, a nivel general, ¿qué es lo que busco comunicar con mi obra? Claro, como yo no hago obra pensando en el público al que voy, sino más hacia mi interior, quizás que cuando hago obra solamente pienso en mí, ¿no? En el qué quiero hacer y ya está, y por qué quiero hacerlo, ¿no? Y luego, quien pueda sentirse identificado, quien le pueda gustar la obra o tal, pues genial, ¿no? Pero sobre todo parto desde mi propia necesidad, como tú decías, de comunicar. Bueno, muchísimas gracias realmente por la conversación. Ya está, ¿no? ¿Alguna pregunta más? O... Mira, sí, queda una última pregunta. Arien, adelante. No, sí, una última. Ambas habéis hablado... bueno, gracias. Ambas habéis hablado sobre la cuestión de la identidad, ¿no? Que es algo que transmitís con vuestras obras. Pero también habéis expresado que en cuanto a la lengua, que es una parte importante de la cultura, estáis limitadas, ¿no? El hecho de hablarlo y no escribirlo, o de no llegar a expresarse con tanta profundidad. Entonces, ¿cómo os ha afectado vuestras limitaciones en la lengua china en vuestra vida privada o en cuestión de vuestra identidad? ¿Y os arrepentís quizá de no haber profundizado más en el aprendizaje de la lengua? ¿O cómo lo habéis vivido? Yo, por ejemplo, no tengo tanta limitación que tiene Lucía, ¿no? De no saber leer o escribir en una parte. Yo sí que seguía leyendo, aunque de pequeña, bueno, se sabe pues el interés de novela y tal. A mí la verdad es que por el tema del lenguaje, idioma, es algo muy fundamental para mí. O sea, hace unos años como que empecé a leer, no solamente de lectura española, sino que lectura también de escritores chinos. Entonces, hay unas palabras que como que no puedo alcanzar cómo se escribe esta persona, pero a la vez cuando leo esta parte me siento tan identificada, como que tan conmovida de ha escrito esta persona una frase tan bonita que yo sé no puede alcanzar. Pero como que en el interior yo siento que es exactamente que yo lo quería buscar y esta persona ha transmitido esto. Entonces yo cito muchas veces de escritores y tal, y muchos de mis fuentes son libros o filósofos quien ha escrito esta parte. Yo lo como que lo recibo y lo cito, ¿no? Para que como que apoya de mi creación. Y, por ejemplo, de repente, esta mañana, cuando estaba pensando de la charla, dije, pues voy a dejar una frase, y de repente me ha salido un referente que me gusta mucho. O sea, leí su libro, que es, lo traducí yo, ¿vale? Igual tendrá otra traducción diferente, que es, se llama Hablando de belleza, ¿no? De un escritor chino, bueno, un crítico de arte y tal. Entonces yo traducí una frase que me pareció tan sencillo, pero al mismo tiempo como que tan bonito, que la creación es una combinación extraordinaria de lo ordinario. Entonces es una frase muy, muy sencilla, pero es que si pensarlo un poquito más lejos, tú dices, es verdad. O sea,
todas las cosas, con todos los proyectos que realizamos son cosas sencillas, pero a través de esta combinación que tú lo haces de extraordinariamente, tú lo conviertes de lo sencillo a lo bonito. Y eso es para mí como que la creación. Pues en mi caso, que yo escribo muy poco de chino, me ha pasado que, claro, aquí nadie me va a ver como una chica española de primeras. Y en China, por, digamos, mi poca capacidad para la lectura y demás, la gente cuando habla un poco conmigo tampoco me va a considerar una china, ¿no? Porque al final yo a lo mejor voy a un restaurante y no hay tal, y digo, ¿y esto qué es? Y me dice, lo pone aquí. Y digo, ya, pero es que no escribo, o sea, no leo chino porque nací en España. Y me dice, ¿y qué? Pero, ¿sabes? En plan, no entienden tampoco cómo no, siendo china, no leo, ¿no? Entonces, creo que me arrepiento mucho de no haber estudiado de pequeña, pero no tenía esa iniciativa porque no he tenido nunca, o sea, en ese momento, unos padres que me han dicho, estudia cultura china por un orgullo de ser china, ¿no? Entonces, digamos que eso, a la hora luego de ahora hacerme mayor, me arrepiento, pero también me ha dado a reflexionar de darme cuenta de que al final vivo en la dualidad de sentirme, digamos, como de ambas culturas, pero de ninguna en sí, esa falta de pertenencia a un lugar en concreto, pero también esa riqueza cultural de haberme criado en ambas culturas, ¿no? Entonces, como que, bueno, me hubiera gustado aprender más y creo que me limita mucho a la hora de, pues, a lo mejor intentar buscar, a lo mejor, cosas en China que puedo hacer o demás, me limita, porque al final es muy importante y es un idioma muy complicado a la hora de la escritura. Pero sé que antes de morirme me gustaría, ya cuando esté retirada, cuando tenga un tiempo, me gustaría aprender a escribir chino porque es como, joder, o sea, forma parte, digamos, de mis raíces, ¿no? O de lo que eran mis antepasados. Entonces sí que me parece como muy interesante y como algo para mí misma de poder escribir. Muy rápido, sobre esto que habéis dicho las dos, y tú has formado parte, hay una performance colectiva auditiva que es cómo se dice rodilla en tu dialecto, sí, que la tenéis en la página del Museo Nacional de Antropología, si quieres hablar, pero refleja muy claramente, ¿no?, esta sensación de estar entre dos mundos, dos idiomas, entre lo ordinario que decías tú, ¿no? Hablar las lenguas, Minke Wang decía, no de una manera perfecta en ninguna de ellas, sino que es tu lenguaje propio, ¿no? Y bueno, es la experiencia esta de, ¿cómo se dice rodilla en tu lengua, en tu idioma? No sé si quieres comentar algo de esto. Sí, bueno, ha sido como una performance donde reunía mucha gente de diferentes, digamos que de provincia, no solamente de China, sino también pues experiencia como Lucía, vivía nacida en otra provincia fuera de Madrid. Entonces ahí hemos compartido sobre el tema del lenguaje, ¿no? En realidad, no sé quién ha dicho, creo que era Berna, había dicho como que, ¿y cómo se dice rodilla en tu dialecto? Como que nos quedamos pensando y yo no sabía cómo se dice rodilla en mi dialecto y tuve que preguntar a mi madre como que, ay, ¿cómo se dice rodilla? Mi madre me contestó y cuando hacíamos la performance, la gente como que pregunta, bueno, ¿y cómo se dice arcoíris? ¿Cómo se dice tal? Entonces ha sido como que una comunicación de repente de cultura, pero utilizando un pequeño elemento tan sencillo y tú recibes como que, wow, la fuerza de un lenguaje es tan potente y cuando comunicamos este sentimiento se comunica, ¿no? Yo creo que el idioma, el lenguaje es muy, muy importante. Al final es algo que no solamente piensas para transmitir, sino como que algo de identidad que se encarna. De hecho, de arcoíris, mi madre no sabía cómo se decía arcoíris en Wenzhouhua, ¿no?, que es mi dialecto. Y hasta que una vez, después de varios días, cuando yo le pregunté a mi madre, ella no sabía. Y de repente, un día llegó ella tan contenta como una niña diciendo, ay, ya recuerdo cómo se dice arcoíris, que era una vez yo con tu abuelo en el campo, de repente el abuelo ha dicho, mira el arcoíris que está ahí. Me dijo, ay, pues ya recordé que tu abuelo ha dicho tal, tal, tal. Y
me conecté tanto, ¿no? Como ese momento con mi madre, de ella de pequeña, de su padre, había comentado una escena concreta sobre arcoíris, y es lo que yo le he preguntado a ella, y ella tan contenta, bueno, como una niña que nunca le he visto así tan feliz, viniendo a mi habitación y ¡ay, ya sé cómo se dice! Y en ese momento yo creo que la fuerza del lenguaje, del idioma, es tan potente como que tú no lo puedes olvidar o no lo puedes como que ignorar. Yo creo que es una experiencia bastante bonita también para mí. Muy bien. Con este episodio fantástico cerramos, ¿no?, la jornada. Muchas gracias a Lucía y Xuxa y a los